Muchas personas piensan que para alcanzar la riqueza necesitan empezar con millones, poseer un gran negocio o heredar una fortuna. Creen que su sueldo actual los limita a una vida de escasez, apenas suficiente para sobrevivir, pero están completamente equivocados. Yo, Brian Tracy, he comprendido que la riqueza no se logra con sumas enormes, sino con decisiones sabias. No se trata de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo usas. Cada moneda que pasa por tus manos puede ser una herramienta para construir libertad o un peso que te mantenga atrapado. La mayoría lo gasta en gratificaciones inmediatas y luego se pregunta por qué no progresa. Pero tú puedes elegir un camino diferente. Puedes convertir tu ingreso en un medio para alcanzar la independencia financiera. No importa la cantidad que ganes, sino cuánto ahorras, cómo lo inviertes y la mentalidad con la que lo manejas. La riqueza es el resultado de la disciplina, no de la casualidad. Si aprendes a gestionar inteligentemente lo que tienes hoy, pronto tendrás más. Tu salario no es una barrera, es la primera semilla de tu futuro. Si la cultivas con cuidado, constancia y visión, transformará tu vida. La primera forma de construir riqueza con tu salario es entender algo que casi nadie te dice. Tu dinero no nació para quedarse contigo, nació para trabajar para ti. Y ese camino comienza con una regla que no se negocia. Págate a ti mismo primero. Antes de las cuentas, antes de la comida, antes de los caprichos. Aparta al menos un 10% de tu ingreso solo para ti. No para gastarlo, no para guardarlo bajo el colchón, para invertirlo, para tu futuro, para tu libertad. El error más común es esperar a ver qué sobra al final del mes, pero al final nunca sobra nada, porque el dinero que no tiene destino se esfuma. Se escapa en compras impulsivas, en placeres pasajeros, en gastos que ni recuerdas después. Por eso la clave es automatizar tu riqueza. Convertir el ahorro en una orden, no en una opción. Cuando te pagas a ti primero, no solo acumulas dinero, construyes disciplina, formas carácter. Entrenas tu mente para vivir con menos de lo que ganas. Y eso es poder. El que puede vivir con menos, tiene libertad. Libertad de elegir, libertad de invertir. Libertad de decidir sin depender. No importa si al principio no es el 10%. Puede ser el 5% o incluso el 1%. Lo esencial es empezar. Y ese porcentaje es intocable. No se presta, no se negocia, no se toca. Porque no es para tu yo de hoy, es para tu yo del futuro. Y cuanto antes lo entiendas, más pronto cambiará tu realidad financiera. Ahora, siempre aparece la excusa. Pero si apenas me alcanza, ¿cómo voy a ahorrar? Y ahí está el verdadero problema, en la mentalidad. Porque si no puedes ahorrar con poco, tampoco ahorrarás con mucho. No es cuestión de cantidad, es cuestión de hábito. Y todo hábito se entrena. No necesitas un sueldo enorme para empezar a construir libertad. Necesitas intención. Necesitas constancia. Necesitas tratar tu dinero como una semilla, no como un premio. Porque si cada vez que cobras piensas, me lo merezco todo, lo perderás todo. Pero si cada vez que cobras apartas una parte para tu crecimiento, ese hábito silencioso repetido durante años, es lo que un día te hará rico. Piénsalo así. El hombre común gasta primero y se preocupa después. El hombre que prospera piensa primero y gasta después. El primero actúa desde la emoción. El segundo desde la visión. Y esa diferencia de enfoque crea una diferencia de destino. El que tiene visión construye en secreto lo que un día será evidente. Mientras todos viven para impresionar hoy, él se prepara para ser libre mañana. Y esa libertad no empieza con un golpe de suerte. Empieza con un gesto tan simple como constante. Reservar una parte de tu ingreso, pase lo que pase. Esa constancia silenciosa, sin aplausos, sin reconocimiento inmediato, te está llevando a un lugar donde la mayoría jamás llegará. Al principio parecerá insignificante, pero con el tiempo ese 10% crecerá. Se convertirá en tu capital semilla, en tu fondo de inversión, en tu pasaporte hacia una vida sin cadenas. Nunca subestimes el poder de lo pequeño cuando es constante. Una gota puede perforar la piedra no por su fuerza, sino por su persistencia. Y lo mismo ocurre con tus ahorros. Si son inquebrantables, abrirán caminos que hoy ni siquiera imaginas. Todo comienza con una decisión: pagarte a ti primero. Porque si tú no eres tu prioridad, nadie más lo será. La segunda forma de hacerte rico con tu salario es convertirte en un maestro del presupuesto.
Y no, no estoy hablando de tablas aburridas, hojas de cálculo eternas o reglas imposibles de seguir. Estoy hablando de algo mucho más simple y mucho más poderoso. Darle una misión clara a cada peso que entra en tu bolsillo. Porque si tu dinero no tiene un plan, alguien más lo hará por ti. Y créeme, hay un ejército de empresas, anuncios y algoritmos trabajando día y noche para quedarse con él lo más rápido posible. Si no te anticipas, te manipulan. Si no diseñas un camino para tu dinero seguirá el camino de otros. Un presupuesto no es un castigo. Un presupuesto es un mapa hacia tu libertad. Es como pararte frente a tu ingreso y decirle con firmeza: tú vas para educación, tú para inversión, tú para diversión, tú para ahorro. El problema no es gastar. El verdadero problema es gastar sin saber por qué. Cuando cada gasto tiene una intención, tu dinero empieza a obedecerte. Y eso es poder. Porque la mayoría de la gente gana y gasta en automático. Vive como si cada deseo fuera urgente, como si cada antojo mereciera cumplirse. Pero tú no estás aquí para seguir ese juego. Tú estás aquí para dominarlo. Existe una regla simple que todo hombre fuerte financieramente entiende. Gasta menos de lo que ganas y sé brutalmente honesto contigo mismo. Vivir por debajo de tus posibilidades no es ser pobre, es ser inteligente. No necesitas el último celular, ni la ropa más cara, ni salir a comer afuera cada semana. Lo que necesitas es claridad. Lo que necesitas es prioridad. Porque cada gasto que haces hoy te acerca o te aleja de la vida que realmente quieres. Pregúntate, ¿de verdad vale la pena hipotecar tu futuro por un antojo momentáneo? ¿De verdad necesitas impresionar a personas que jamás van a construir riqueza contigo? La gente rica no piensa en premios, piensa en retornos. Antes de gastar se pregunta: ¿esto me hace más libre o más dependiente? ¿Esto me da poder o solo placer temporal? Cuando aplicas ese filtro, empiezas a mirar tu salario con otros ojos. Ya no lo ves como un trofeo para derrochar, sino como una herramienta estratégica que, si la manejas bien, puede multiplicarse. Porque la riqueza real no está en cuánto tienes, sino en cómo lo usas. Un hombre que gana poco pero administra con inteligencia, supera al que gana mucho y despilfarra sin control. El primero construye, el segundo se sabotea. Y aquí va un punto crucial. Tu presupuesto no debe ser una lista de prohibiciones. Debe ser un plan que incluya inversión en ti. No se trata de recortar hasta vivir en miseria. Se trata de redirigir tu dinero hacia lo que te hace crecer. Si te sobra algo, no lo malgastes en lo primero que entretenga tu mente. Úsalo para aprender, para desarrollar una habilidad, para iniciar un proyecto, para comprar herramientas que aumenten tu productividad. Porque cada peso que inviertes en ti, regresa multiplicado. El conocimiento es el único activo que jamás se devalúa, y cuanto más sabes, más puedes ganar. Por eso tu presupuesto debe reservar un espacio fijo para tu crecimiento personal y profesional. No necesitas ser contador ni tener un máster en finanzas. Solo necesitas ser intencional. Anota lo que entra. Decide tus prioridades. Pon límites claros. Y revisa tus números cada semana. Haz de tu presupuesto una herramienta viva, dinámica, tu propio mapa de guerra. Porque cuando sabes exactamente a dónde va tu dinero, el control ya no está en otros, está en ti. Ese control te da seguridad. Ese control te da avance. Ese control te da libertad. No se trata de controlar cada centavo por miedo, sino de dirigir cada centavo con visión. Esa es la diferencia entre los que siempre están corriendo detrás del dinero y los que hacen que el dinero corra detrás de ellos. Esa es la mentalidad que te hará rico incluso con un salario modesto. Porque no se trata de cuánto ganas, se trata de qué tan bien lo dominas. Y si aprendes a dominar tu presupuesto, habrás aprendido a dominar tu vida. La tercera forma de hacerte rico con tu salario es invertir una parte de él. Y sí, incluso si piensas que es poco. Porque lo que realmente te transforma no es la cantidad que inviertes, sino el hábito de invertir. Mucha gente cree que invertir es solo para millonarios, para los que ya tienen una fortuna, para los que pueden darse el lujo de arriesgar. Pero esa es una mentira que el sistema quiere que sigas creyendo. La verdad es la contraria. No te vuelves rico y luego inviertes. Te vuelves rico porque empiezas a invertir antes, aunque sea con poco. Cuando tomas tu salario, por modesto que sea, y decides que una parte se destina a la inversión, en ese momento actúas como alguien que ya está construyendo riqueza. Esa mentalidad, llevada a la práctica con constancia, es imparable. Hoy,
Con el conocimiento y la tecnología que tienes al alcance, no hay excusas. Puedes invertir desde montos pequeños en instrumentos que generan rendimiento real. Fondos indexados, CETES, instrumentos de renta fija, criptomonedas responsables, bienes digitales, pequeños negocios. Las opciones son muchas, y todas empiezan con la misma decisión: no gastar todo sino invertir algo. Quiero que veas esto con claridad. Si hoy gastas 500 pesos en comida rápida, ese dinero muere contigo. Pero si esos mismos 500 pesos los colocas en una inversión inteligente, no solo conserva su valor, lo multiplica. Porque el dinero, cuando se invierte bien, empieza a trabajar por ti incluso mientras duermes. Y esa es la diferencia que marca el tiempo. La mayoría de las personas cambia tiempo por dinero. Trabajan más horas, buscan más empleos, desgastan su cuerpo y su mente a cambio de monedas. El que invierte, en cambio, cambia dinero por libertad. Aunque al principio sea lento, aunque al inicio parezca poco. Un hombre que invierte con disciplina durante 10 años puede terminar con más riqueza que otro que gana mucho, pero nunca invierte nada. ¿Por qué? Porque no se trata de velocidad, se trata de dirección. Cuando tú decides que, pase lo que pase, una parte de cada ingreso será invertida, estás estableciendo una estrategia de crecimiento real. Estás sembrando tu propio árbol financiero. Invertir también cambia tu identidad. Ya no eres solo un trabajador. Te conviertes en constructor, en creador, en estratega. Comienzas a mirar cada peso no como un simple ingreso que se va, sino como una semilla con potencial de crecer. Y cuando tu mente cambia, tus decisiones cambian. Dejas de comprar por impulso. Dejas de gastar para llenar vacíos. Empiezas a invertir para ganar opciones, para dejar de vivir al límite, para no depender de un solo ingreso. Esa es la verdadera independencia. Y empieza el día en que decides que tu dinero tiene que crecer, no solo circular. Hay una regla que nunca falla. Invierte al menos el 10% de tu salario cada mes. Aunque parezca poco. Aunque al principio no veas resultados. Porque el poder del interés compuesto no está en lo espectacular, está en lo invisible. Nadie lo nota al principio, pero con el tiempo ese dinero acumulado e invertido se convierte en un capital que abre puertas que hoy parecen imposibles. El coche, el terreno, el negocio, la jubilación anticipada. Todo empieza respetando ese 10%, protegiéndolo y reinvirtiéndolo como si tu vida dependiera de él. Porque tu vida de verdad depende de él. Así que deja de pensar que tu salario es pequeño. Y empieza a pensar que tu disciplina es grande. Porque es tu disciplina la que transforma ese ingreso en abundancia. Cada vez que eliges invertir en lugar de gastar, estás diciendo sí a la riqueza y no al impulso. Y esa decisión repetida una y otra vez, no solo cambia tu cuenta bancaria, cambia quién eres, cambia tu visión del mundo. Te convierte en un hombre con control, con estrategia, con poder. Y ese tipo de hombre tarde o temprano alcanza la libertad financiera. No por suerte, no por casualidad, sino por decisión, por estrategia, por convicción. La cuarta forma de hacerte rico con tu salario es desarrollar una mentalidad de expansión, no de limitación. Y eso significa algo muy claro. No puedes depender de un solo ingreso, no puedes atar tu futuro únicamente a tu sueldo mensual. Porque, por muy disciplinado que seas, por mucho que ahorres, presupuestes e inviertas, si tu fuente de ingreso es única, tu libertad siempre será frágil. Basta un despido, una crisis económica, un problema de salud, y todo lo que construiste puede tambalearse. Por eso, si de verdad quieres construir riqueza con tu salario, debes verlo como plataforma, no como techo. Como impulso, no como cárcel. Tu sueldo debe financiar tu crecimiento, pero nunca limitar tu destino. Y en el momento en que empiezas a pensar así, todo cambia. Porque ya no ves tu salario como tu única esperanza, sino como un recurso que puede alimentar otras fuentes de ingreso. ¿Tienes una habilidad? Monetízala. ¿Tienes tiempo libre? Úsalo para construir algo propio. ¿Te apasiona un tema? Crea contenido, ofrece clases, asesora, comparte tu conocimiento. Hoy, gracias a Internet y a las herramientas digitales, es más posible que nunca generar ingresos adicionales desde tu casa, desde tu celular, desde un espacio pequeño, pero con gran enfoque. Y si cada mes destinas una parte de tu salario para alimentar esa nueva fuente, estás creando tu red de seguridad. Estás construyendo un trampolín financiero que con el tiempo puede liberarte por completo. Déjame recordarte algo importante. Si este contenido te está ayudando, suscríbete.
Porque aquí no solo hablamos de dinero, aquí hablamos de mentalidad, de estrategia, de libertad real. Y quiero que me digas en los comentarios, ¿cuál sería el primer ingreso extra que te gustaría construir usando lo que ya sabes o lo que ya haces bien? Escríbelo con claridad, porque lo que se nombra con intención empieza a tomar forma. Ahora volvamos a nuestro camino. Hay una verdad fundamental: no hay riqueza sin creación. Ahorrar es importante. Presupuestar es vital. Invertir es necesario. Pero todo eso no es suficiente si no generas nuevas fuentes de valor. Porque la verdadera prosperidad se construye cuando produces más valor. Ese valor puede ser un producto, un servicio, una idea o una habilidad. Pero tiene que salir de ti, de tu mente, de tu acción, de tu creatividad. El dinero al final es un reflejo del valor que entregas. Y cuanto más valor aportes en más canales, a más personas, más dinero fluirá hacia ti. No como un acto de magia, sino como el resultado lógico de una estrategia bien ejecutada. Por eso, cada vez que recibas tu salario, no lo veas como el final del camino, velo como capital semilla. Una parte para ti, una parte para invertir, y otra parte para construir tu segunda fuente. No necesitas miles de pesos para empezar. Lo que necesitas es creatividad, constancia y un sentido de urgencia. Porque cuanto antes empieces, más sólida será tu base cuando lleguen los golpes inevitables de la vida. No se trata de tener todo claro desde el inicio. Se trata de tener el coraje de comenzar, aunque sea pequeño, aunque al inicio parezca lento. El verdadero poder está en el momento, en esa energía que se genera cuando das un paso y luego otro, y no te detienes. El 90% de las personas se pasa la vida diciendo: no tengo tiempo, no sé cómo, quizás el próximo año. Pero tú no estás aquí para ser parte de ese 90%. Tú estás aquí para expandirte, para demostrarte a ti mismo que puedes crear más sin renunciar a tu empleo, sin volverte esclavo del caos. Solo con enfoque, con estrategia y con el compromiso inquebrantable de no depender jamás de una sola fuente. Porque quien depende de una sola entrada está a una decisión ajena de perderlo todo. Pero quien construye múltiples fuentes empieza a jugar en otra liga. La liga de los que no piden permiso, la liga de los que controlan su destino, la liga de los que, aunque empiezan con poco, terminan teniendo mucho, porque no se detuvieron, porque no se conformaron, porque usaron su salario como el primer peldaño, no como la última esperanza. La quinta forma de hacerte rico con tu salario es muy simple de comprender, pero tremendamente difícil de aplicar. Elimina los gastos invisibles. Sí, esos pagos pequeños que parecen inofensivos. Las suscripciones que ni recuerdas, los antojos diarios, los intereses por no pagar a tiempo, las compras impulsivas que justificas en el momento, pero que están drenando tu libertad sin que lo notes. Conozco personas que ganan bien, que incluso ahorran, que invierten, y aún así nunca prosperan como deberían. ¿Por qué ocurre esto? Porque su dinero se escapa por las rendijas de la inconsciencia, porque están siendo saboteados por su propia falta de atención, porque siguen alimentando hábitos que destruyen en silencio. Recuerda algo vital: tu riqueza no solo se construye por lo que ganas, también se protege por lo que no pierdes. Si de verdad quieres construir un futuro sólido con tu salario, necesitas hacer una auditoría personal. Abre tu estado de cuenta, revisa tus movimientos, analiza tus suscripciones, tus patrones de gasto, y hazte preguntas con brutal honestidad. ¿Esto es necesario? ¿Esto me acerca a mi visión o solo me entretiene un instante? La mayoría nunca lo hace porque prefiere no ver, porque mirar la verdad incomoda. Pero tú no estás aquí para sentirte cómodo, estás aquí para tomar control. Elimina lo que no te suma. Cancela esa suscripción que no usas. Deja de pagar intereses por falta de organización. Lleva comida de casa si es necesario y redirige ese dinero a tus metas. No se trata de vivir en austeridad extrema. Se trata de comprender que cada peso mal gastado es una hora más que tendrás que seguir trabajando por obligación, en lugar de trabajar por elección. Cuando entiendes esto, empiezas a valorar tu tiempo de otra forma. Porque cada gasto inútil no solo afecta tu bolsillo, también sabotea tu libertad. Y no, esto no significa que no puedas darte gustos. Significa que los gustos deben ser elecciones conscientes, no respuestas automáticas al estrés o al aburrimiento. Un gusto bien elegido puede motivarte, pero un gasto compulsivo te entierra. La diferencia está en la intención. Aprende a premiarte cuando realmente lo mereces
no cada vez que te sientas ansioso o cansado. Ahí está la diferencia entre el placer momentáneo y el orgullo duradero, entre el que consume como anestesia y el que consume con estrategia. Este es el tipo de decisión que el 90% de las personas no toma porque es más fácil culpar al salario que asumir sus propios hábitos. Prefieren vivir con la falsa sensación de que no alcanza, en lugar de mirar en qué están tirando su potencial. Pero tú puedes romper ese ciclo hoy. Lo único que necesitas es disciplina y claridad. Haz una lista de tus gastos innecesarios. Resta, ajusta, elimina y redirige ese dinero hacia lo que sí importa: tu inversión, tu crecimiento, tu independencia. En cuestión de meses, ese dinero que parecía insignificante se transforma en capital acumulado, en tranquilidad, en poder. Cada peso que conservas conscientemente es una victoria. Es un peso que no se disuelve, que no se desperdicia en banalidades. Y cuando acumulas muchas de esas pequeñas victorias, tu vida cambia. No por un golpe de suerte, sino por tu capacidad de cerrar fugas, de proteger tu esfuerzo, de blindar tu avance. Así es como se construye la verdadera riqueza. No solo generando más, sino dejando de perder lo que ya tienes. Porque la abundancia no empieza cuando ganas más, empieza cuando dejas de vivir como si ya lo tuvieras todo. La abundancia real es aprender a esperar, es administrar con sabiduría, es tener el valor de decir no cuando todos dicen sí. Y si puedes hacer eso, ya estás jugando en otra liga. La liga de quienes controlan, no de los controlados. La liga de quienes serán ricos, porque dejaron de tirar su dinero como si no valiera. Porque hoy saben que cada peso cuenta. Porque hoy saben que cada peso invertido en conciencia vale por 1000 gastados en caos. La sexta forma de hacerte rico con tu salario es comprometerte a invertir una parte constante de él en tu educación financiera. Y ojo, no estoy hablando de títulos universitarios ni de cursos carísimos. Hablo de algo más profundo, de construir una mente que entiende el juego del dinero. Porque escucha bien, puedes trabajar duro toda tu vida, pero si sigues pensando como pobre, jamás saldrás del ciclo. La verdadera riqueza no empieza en la billetera, empieza en la cabeza. Nace en el momento en que dejas de ver el dinero como un problema y lo empiezas a ver como lo que es: una herramienta poderosa, pero neutral. El dinero no te convierte en bueno ni en malo, simplemente amplifica lo que ya eres. Y si no te educas financieramente, puedes ganar mucho y aún así perderlo todo. ¿Sabes por qué? Porque el sistema no quiere que pienses así. El sistema quiere que te endeudes, que gastes sin analizar, que compres lo que no necesitas para impresionar a quienes ni siquiera les importas. Quiere que seas un consumidor crónico, no un creador consciente. Pero tú ya no eres parte de esa trampa. Tú ya despertaste. Tú ya sabes que necesitas algo más que esfuerzo físico. Necesitas estrategia mental. Necesitas comprender cómo funciona el dinero, qué lo hace crecer, qué lo protege, qué lo destruye. Tienes que convertirte en alguien que domina sus finanzas con frialdad, con inteligencia, con visión, y eso solo se logra educándote cada día. Lee libros, escucha podcasts, mira videos que sumen. Rodéate de personas que hablen de inversión, de ahorro, de libertad financiera. Pregunta, investiga, aprende, porque cada minuto que dedicas a entender este juego es una semilla que puede salvarte mañana de la ignorancia que arruina familias enteras. No necesitas ser experto en economía global ni hablar como un banquero de Wall Street. Lo único que necesitas es lo esencial: cómo manejar tus ingresos, cómo evitar deudas tóxicas, cómo hacer que tu dinero trabaje para ti, cómo detectar oportunidades y proteger tu capital. Y lo mejor es que hoy esa información está al alcance de cualquiera con voluntad. Pero aquí está lo más importante. Cuando te educas financieramente, no solo cambia tu conocimiento, cambia tu identidad. Dejas de ser alguien que sobrevive y te conviertes en alguien que construye. Dejas de ser una pieza del sistema y pasas a ser el arquitecto de tu vida. Eso, mi amigo, es libertad, porque el conocimiento abre opciones y las opciones son la base de la prosperidad. Cuando ignoras, te resignas. Cuando aprendes, eliges. Por eso una parte fija de tu salario debe ir destinada a libros,
a mentorías, a talleres, a experiencias que eleven tu mentalidad. Tal vez hoy ese 5% de tu ingreso parezca poco, pero si durante un año lo inviertes en nutrir tu mente, tus resultados se multiplicarán. No por magia, sino por preparación, por perspectiva, por la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven límites. Mira a tu alrededor. Muchos hombres trabajan 10, 12, hasta 14 horas diarias, pero no dedican ni una sola hora a entender el juego que están jugando. No saben cómo funciona el crédito, no entienden un rendimiento, no distinguen entre un gasto y una inversión, viven repitiendo patrones familiares, copiando errores de sus padres, atrapados en un ciclo que se repite generación tras generación. Pero tú puedes romperlo. Tú puedes ser el primero, el que cambió la historia de su apellido, el que dejó de sobrevivir y comenzó a vivir con intención. Tu salario puede comprarte entretenimiento o conocimiento, comida rápida o sabiduría duradera, lo urgente o lo importante. Y siempre estás eligiendo. Cada peso que gastas habla de tus prioridades. Así que empieza a hablar con claridad. Con tus actos di, mi libertad vale más que mi comodidad. Y luego compórtate como ese hombre. Porque una mente rica siempre termina construyendo una vida rica. Nunca es al revés. Todo comienza con lo que decides aprender. Y si eliges estudiar lo que el 90% ignora, pronto vivirás como el 10% que disfruta lo que los demás solo sueñan. La séptima forma de hacerte rico con tu salario es aprender a construir una relación emocional sana con el dinero. Porque no importa cuánto ganes, ni qué tan buenas estrategias sigas, si en lo profundo de tu corazón sientes que el dinero es malo, si crees que la riqueza corrompe, o que ahorrar te vuelve tacaño, tarde o temprano te vas a sabotear. Tu mente nunca permitirá que conserves algo que inconscientemente rechazas. Y por eso, aunque trabajes duro, terminas tomando decisiones que te mantienen justo por debajo de tu verdadero potencial. Si de verdad quieres avanzar, no basta con educar tu bolsillo ni tu mente. También necesitas sanar tu historia emocional con el dinero. La mayoría de nosotros crecimos escuchando frases como: el dinero no crece en los árboles, los ricos son egoístas, mejor pobre pero honrado. Y aunque parecen frases inocentes, son semillas que programan una mentalidad de escasez, de miedo, de culpa. Así aprendes a ver el dinero como un enemigo, en vez de reconocerlo como lo que realmente es, una herramienta neutral. Porque si tú ves el dinero como algo sucio, ¿cómo esperas atraerlo, cuidarlo, multiplicarlo? Es imposible. El rechazo interno siempre será más fuerte que el deseo externo. Por eso debes cuestionar cada una de esas creencias heredadas. Pregúntate, ¿realmente son mías? ¿O simplemente las repetí sin darme cuenta? Cuando cambias tu percepción, empiezas a ver el dinero como lo que en verdad es: energía concentrada, el resultado de haber entregado valor al mundo. El dinero no tiene moral, no es bueno ni malo. Simplemente potencia lo que ya eres. Si eres generoso, con dinero lo serás más. Si eres responsable, tu impacto crecerá. Si tienes un propósito, el dinero será tu altavoz. No le temas. No lo endioses. Solo entiéndelo, manéjalo y ponlo al servicio de tu visión. Pero también aprende a disfrutarlo sin culpa. Porque riqueza no es solo acumular, ahorrar o invertir. También es calidad de vida. También es darte permiso de vivir experiencias que te inspiren, que te recarguen, que eleven tu estándar. Un viaje, una cena especial, una herramienta que te impulse, eso no es pérdida si está alineado con tu bienestar integral. El problema nunca es disfrutar, el problema es hacerlo sin conciencia. Cuando tu relación con el dinero es sana, sabes cuándo gastar, cuándo guardar, cuándo expandirte y cuándo esperar. No actúas desde el vacío, sino desde el equilibrio. Haz un ejercicio. Escribe qué piensas sobre el dinero, qué frases escuchabas de niño, qué sientes cuando cobras, qué sientes cuando pagas, qué crees que realmente mereces. Y luego respóndete desde tu nueva visión. Pregúntate, ¿estas creencias me impulsan o me detienen? Porque si no sanas esas raíces, tus frutos siempre estarán limitados. Puedes tener la mejor estrategia financiera del mundo, pero si tu corazón todavía ve el dinero con miedo o culpa, se te escapará como agua entre los dedos. Este es el trabajo que casi nadie hace, porque no se ve, porque es interno,
porque requiere introspección y valentía. Pero es precisamente el que más resultados produce, porque cuando tu corazón está en paz con el dinero, dejas de sabotear tu crecimiento, dejas de gastar para llenar vacíos, dejas de rechazar oportunidades por miedo. Empiezas a atraer más, a conservar más, a multiplicar más, sin ansiedad, sin culpa, sin autoengaño, solo desde una base firme, madura, estable. Esa es la verdadera riqueza. Y lo más poderoso es que, cuando tu mentalidad cambia, tu cuenta bancaria empieza a reflejar ese nuevo nivel. Porque todo cambio real primero ocurre en lo invisible y luego se manifiesta en lo tangible. La octava forma de hacerte rico con tu salario es entender que el dinero no crece con velocidad, crece con sistema. Y un sistema no es una acción aislada, es un conjunto de hábitos que se repiten con precisión una y otra vez. El problema es que la mayoría quiere lo contrario: resultados rápidos, gratificación inmediata, riqueza express. Y esa mentalidad es la que los mantiene pobres, porque confunden movimiento con progreso, emoción con estrategia. Saltan de una idea a otra, prueban, abandonan, empiezan de nuevo. Viven atrapados en un ciclo de entusiasmo breve y frustración duradera. La riqueza real no nace del entusiasmo, nace del compromiso. Por eso necesitas tu propio sistema financiero personal, un conjunto de reglas no negociables que sigas cada mes, incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando la motivación se apague. Ejemplos sencillos: el 10% siempre se ahorra, no gasto más del 5% en entretenimiento, todas mis deudas se pagan antes del día 10, cada mes invierto mínimo 500 pesos en mí. Esas reglas parecen rígidas, pero en realidad te liberan, porque eliminan la improvisación, te dan claridad y convierten tu economía en una estructura firme, predecible, escalable. El orden a largo plazo siempre te llevará más lejos que el caos. Piensa en esto: una persona que sigue un sistema de ahorro básico, aunque gane poco, puede tener más dinero en 5 años que alguien que gana el triple, pero no tiene sistema. El primero repite con disciplina, el segundo reacciona con impulsos, y la reacción no construye riqueza, solo crea parches temporales. Tú no puedes darte el lujo de vivir de parches. Necesitas cimientos, necesitas estructura, necesitas un sistema que trabaje por ti, incluso cuando estés cansado, triste o desmotivado. El error del hombre promedio es que se enfoca solo en cuánto gana, pero nunca se pregunta: ¿cuál es mi sistema para crecer? No sabe cuánto gasta al mes, no sabe en qué se le va el dinero, no sabe cuánto tiene realmente. Y ese desconocimiento es peligroso, porque lo que no mides, no lo puedes mejorar, y lo que no entiendes, no lo puedes optimizar. El primer paso es simple: registra todo: cuánto entra, cuánto sale y hacia dónde va cada peso. No para obsesionarte, sino para tomar control. Porque cuando sabes exactamente qué pasa con tu dinero, ya no adivinas, lideras. Tomas decisiones que te elevan en lugar de hundirte. A partir de ahí construye rutinas financieras. Elige un día fijo cada mes para revisar tus metas, tus inversiones, tus gastos. Crea un calendario de pagos, automatiza tu ahorro, divide tus cuentas si es necesario, usa herramientas que te faciliten el seguimiento. No necesitas ser experto en Excel ni tener la app más moderna. Solo necesitas consistencia. Una hoja, un cuaderno, una agenda, lo que quieras, pero úsalo. Porque si no sistematizas, te desgastas, y si te desgastas, tarde o temprano te saboteas. Los grandes resultados no nacen de grandes momentos. Nacen de sistemas simples, ejecutados sin falta durante años. Ese es el secreto que pocos aceptan, porque no suena emocionante, pero es la verdad. Y si la aceptas y la aplicas, tu salario, aunque hoy parezca modesto, se convertirá en una máquina de crecimiento. Porque lo importante no es cuánto ganas, es qué haces cada vez que ganas. Si cada mes repites un sistema sólido, tu futuro estará asegurado. No porque la vida sea fácil, sino porque tú fuiste constante, tú fuiste predecible en un mundo lleno de improvisación. Y en esa previsibilidad construiste algo que pocos alcanzan: estabilidad, poder y finalmente libertad. La novena forma de hacerte rico con tu salario es transformar tu tiempo libre en capital productivo. Y no me refiero a trabajar más horas, sino a comprender que el tiempo,
Cuando no se invierte con inteligencia, se convierte en deuda silenciosa. La mayoría de las personas utiliza su tiempo libre para escapar. Horas enteras en redes sociales, maratones de series, videojuegos interminables, conversaciones vacías, entretenimiento que anestesia. Y mientras se distraen, sus oportunidades se oxidan, su potencial se apaga. No entienden que el tiempo que desperdician hoy es el dinero que perderán mañana. El tiempo es tu activo más valioso. Es limitado, irrecuperable y absolutamente decisivo para tu libertad financiera. Si cada semana dedicaras solo unas horas a desarrollar una nueva habilidad, a estudiar un modelo de inversión, a planear un proyecto o incluso a optimizar tus finanzas personales, en un año tu vida sería irreconocible. Pero la mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque están condicionados a la gratificación inmediata, porque se refugian en el ocio, porque se engañan diciéndose, es solo un capítulo más, es solo un descanso, es solo por hoy. Y ese solo por hoy termina convirtiéndose en una vida entera desperdiciada. Tú no puedes permitirte eso. Si de verdad quieres construir riqueza, necesitas honrar tu tiempo y protegerlo como protegerías tu cuenta bancaria. Porque tu tiempo es el origen de todo lo que puedes crear. Empieza observando tu semana. Haz un inventario de tu tiempo. ¿Cuántas horas se van en cosas que no te construyen? ¿Cuánta energía se derrama en hábitos que no te acercan a tus metas? No se trata de vivir como un robot, se trata de vivir con intención. Si tienes 2 horas libres al día, ese tiempo puede convertirse en una segunda fuente de ingresos, en un negocio digital, en una inversión bien pensada o en un libro que cambie tu mentalidad. Cada hora bien utilizada es un escalón hacia tu independencia. Cada hora desperdiciada es una cadena más en tu cuello. Recuerda, tu salario puede financiar tus ideas, pero tus ideas necesitan tiempo para nacer. No sacrifiques lo que puedes llegar a construir por un placer temporal de distracción. Si estás cansado, duerme. Si estás estresado, medita o haz ejercicio. Pero no uses el cansancio como excusa para vivir en automático, ni uses el estrés como pretexto para perder el enfoque. Existen personas que, teniendo jornadas completas y familias que atender, levantaron imperios en sus ratos libres. No porque tuvieran más facilidades, sino porque tenían más hambre. Porque convirtieron cada momento libre en una oportunidad, no en un escape. Y aquí está la clave: haz que tu tiempo libre trabaje para ti. No todos los días serán iguales, y está bien. Lo importante es que establezcas la regla de que, al menos una parte de cada semana debe estar dedicada a crear, crecer o invertir. Esa regla cambia tu narrativa. Te saca del 90% que vive para trabajar y te coloca en el 10% que trabaja para dejar de ser esclavo del trabajo. Con tu tiempo libre puedes construir una fuente de ingresos extra, convertir tu pasión en producto, aprender a invertir desde la comodidad de tu casa. Todo está al alcance. Lo único que necesitas es enfoque, porque el enfoque transforma minutos en resultados. El enfoque convierte lo pequeño en poderoso. El enfoque, repetido semana tras semana, cambia la trayectoria de toda una vida. No se trata de ser el más inteligente ni el más preparado. Se trata de ser el más comprometido. El que cada día da un paso, el que cada semana siembra algo, el que cada mes mide su avance. Ese hombre, tarde o temprano, se vuelve libre. Ese hombre se vuelve rico. Porque no malgastó su tiempo, lo invirtió. Y esa diferencia es la que lo eleva por encima de todos. La 10ª forma de hacerte rico con tu salario, y quizá la más poderosa de todas, es definir con absoluta claridad para qué quieres riqueza. Porque sin propósito, toda estrategia pierde fuerza. Cuando no hay un para qué, el cómo se vuelve confuso. Muchos hombres dicen querer dinero, pero no saben realmente por qué. Repiten frases vacías. Quiero tener más, quiero vivir mejor, quiero dejar de preocuparme. Pero eso no basta. Esas frases no te sostendrán cuando tengas que hacer sacrificios. No te mantendrán firme cuando digas no a una compra impulsiva. No te inspirarán cuando los resultados tarden en aparecer. Si no tienes un propósito ardiente, inevitablemente te perderás en el camino. Te traicionarás a ti mismo y volverás al mismo punto de partida, solo que con más frustración encima. Por eso debes hacerte la pregunta con brutal honestidad: ¿por qué quiero libertad financiera? ¿Es para proteger a mi familia? ¿Para viajar por el mundo? ¿Para dejar de depender de un jefe? ¿Para retirarme joven y tener tiempo real con mis hijos? ¿Para romper con el ciclo de escasez que arrastra mi apellido? ¿Para vivir tranquilo sabiendo que, pase lo que pase, estaré bien?
La respuesta es personal, pero sea cual sea tu razón, debe arder dentro de ti. Debe doler y emocionarte a la vez. Debe ser más grande que cualquier excusa, porque cuando tienes un porqué ardiente, ya no necesitas motivación externa, solo necesitas dirección. El dinero deja de ser el objetivo y pasa a ser lo que realmente es, un vehículo. El fin nunca son los billetes. Lo que en verdad deseas es lo que esos billetes representan: libertad, dignidad, tiempo, impacto, paz. Cuando esa claridad llega, cada peso que ganas deja de ser una obligación y se convierte en un ladrillo que construye tu propósito. Tu salario se transforma en una palanca, en un aliado, en un recurso que alimenta tu visión, no que te encadena al presente. Y entonces, el camino hacia la riqueza deja de ser una carrera frenética y se convierte en un trayecto con sentido. Cada decisión financiera se vuelve simple. Ya no preguntas, ¿puedo gastar esto? Preguntas, ¿esto me acerca o me aleja de mi propósito? Las tentaciones pierden fuerza, porque lo que deseas en el fondo es más grande que cualquier placer pasajero. Las críticas ya no te duelen, porque sabes que estás construyendo algo que ellos ni siquiera imaginan. Vives con intención. Aquí está la gran verdad. El hombre que se enriquece sin propósito termina vacío. Por eso hay tantos ricos miserables. Por eso ves personas que lo tienen todo y aún así sienten que no tienen nada. Porque ninguna riqueza externa compensa un vacío interno. Pero tú no estás aquí para repetir esa historia. Tú estás aquí para crecer por dentro y por fuera. Para que cada billete que ganes represente coherencia, visión y convicción. Para que tu riqueza sea una expresión de quién eres, no una máscara que esconde quién no te atreviste a ser. Así que escribe tu propósito. Léelo cada día. Recuerda tu porqué cada vez que quieras rendirte. Porque cuando sabes para qué haces lo que haces, el cómo se vuelve inevitable. No necesitas suerte. No necesitas un talento sobrenatural. Solo necesitas persistencia guiada por un propósito claro. Y si tu propósito es real, profundo y honesto, ningún obstáculo podrá detenerte. La riqueza que construirás no será solo financiera. Será una riqueza completa: libertad, impacto, dignidad, una vida vivida en tus propios términos. Esa es la verdadera victoria. Y está al alcance de tus manos si decides alcanzarla hoy, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, sino ahora. Porque todo empieza con una decisión. La decisión de nunca más vivir sin propósito, la decisión de ser libre, la decisión de hacerte rico con intención.